Saludos mis mortales favoritos, Amos y da la cosa por acá, y en esta ocasión vamos a retomar por acá los videos en YouTube y vamos a hacer una breve cápsula de una miniserie que vamos a estar empezando acerca de Apocalipsis. Fíjese que todo esto a razón de que el otro día estuve yo hablando con uno de estos adventistas que pues ya saben, ¿no? Los adventistas en exégesis, en hermenéutica están fritos, o sea, no saben nada. O sea, son buenas personas, por supuesto, pero están sinceramente erradas, completamente equivocadas, sobre todo cuando hablamos de temas de escatología, están fritos. Fíjense que hablando con uno de estos adventistas, ellos pues tienen de repente ciertas, ¿cómo decirlo? Barbaries teológicas que no sé ni cómo es que llegan hasta ahí. Claro, como buenos hijos de Roma, uno los entiende porque fíjense que hay una conexión muy especial, hablando de la eisegesis o del abuso al texto, tanto entre los católicos como los adventistas, porque obviamente los adventistas son muy buenos hijos de Roma. Y resulta que un adventista me dice que la puerta de la gracia estaba a punto de cerrarse. Y yo le pregunté, ¿cuándo se abrió esa dichosa puerta de la gracia? Según ustedes, ¿qué creen lo que me dijo? En 1844 se abrió la puerta de la gracia. Hágame usted ese santísimo favor. ¿Qué creen que le dije? Sáquese de aquí con su teología barata, demasiado barata y muy equivocada. Resulta que para poder ellos sustentar que son el remanente fiel o la iglesia verdadera, casualmente todas las sectas te dicen eso. Tú le preguntas a la iglesia católica y la iglesia católica te dice que ellos son la iglesia verdadera. Y te dicen porque ellos en su forma de entender, los católicos hacen un retroceso en su búsqueda histórica. Dicen que son la iglesia que fundó Cristo porque Cristo la fundó con Pedro. Tiene su argumento, ¿verdad? Pero ellos son la iglesia verdadera. Los adventistas también te dicen que son la iglesia verdadera. Pero curiosamente cuando tú les preguntas a ellos en qué sustento bíblico ellos pueden decir tal cosa, ellos dicen que Apocalipsis 14 habla de ellos. Interesante. Apocalipsis 14 habla de los adventistas, de ese remanente sectario sabatista del siglo XIX. Interesante. Como buenos hijos de Roma, hacen la misma lectura errada que hacen los católicos. Por ejemplo, los católicos aquí en México, si tú les preguntas a los católicos cómo sustentan ellos pues la veneración, adoración a la Virgen de Guadalupe, ellos dicen que Apocalipsis 12 habla de eso. Apocalipsis 12 habla de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, si Apocalipsis 12 habla de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no, digo yo, por qué no Apocalipsis 14 hablaría de los adventistas? Como vemos, los adventistas son buenos hijos de Roma en su mala interpretación y en su falta de exégesis seria ante el texto. Por lo tanto, después de toda esta introducción, quiero hablar un poquito acerca de recomendaciones hermenéuticas esenciales para entender el Apocalipsis. Son recomendaciones que tienen que ver con la hermenéutica, con la interpretación de la Biblia, pero particularmente de Apocalipsis. Y para entender el Apocalipsis tenemos que tomar en cuenta ciertas cositas. Y el primer punto que vamos a tratar hoy es el contexto. De lo primero que vamos a hablar es el contexto. ¿Por qué? Esa es la primera recomendación. Porque nuestra meta es la escatología exegética. Es decir, que nuestra escatología debe estar marcada no tanto por una escuela de interpretación. Es decir, si hablamos de escuelas de interpretaciones, podemos decir que somos preteristas, que somos futuristas, que somos idealistas o que somos historicistas. Pero más allá de todo eso, que son etiquetas y que es lo que menos me interesa, hablemos de la escatología exegética. Es decir, que si yo tengo una escatología, tiene que apegarse a la exégesis de la Biblia.
Así que la exégesis lo primero que me va a pedir es el contexto. Por lo tanto, vamos para allá. Antes de entrar en materia, quiero recomendar rapidito este libro. Un libro pequeño que tiene, veamos, 142 páginas. Pero es una chulada. Es de Kenneth Gentry, un especialista en Apocalipsis, en el tema del Apocalipsis. Porque si hay algo que debemos entender es cómo funcionaba la apocalíptica judía como género literario. Si no entendemos eso, estamos fritos y terminamos diciendo barbaries como los católicos que Apocalipsis 12 habla de la Virgen de Guadalupe y que como los adventistas que Apocalipsis 14 habla de ese remanente sectario sabatista del siglo XIX. Hágame usted ese favor. Así que fíjense lo que nos va a decir Kenneth Gentry. Y eso tiene que ver con este primer inciso. Juan, el escritor o el que escribe Apocalipsis, lo escribe bajo una circunstancia histórica específica, nos guste o no nos guste. La circunstancia histórica en la cual se escribe Apocalipsis es el siglo I. Fíjense lo que nos dice Gentry en la página 18. El Apocalipsis, como la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, es decir que de hecho ningún libro de la Biblia cayó del cielo como arte de magia, sino que todos los libros de la Biblia como productos literarios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron escritos bajo una circunstancia histórica. Es decir que esto nos lleva a preguntas básicas del exégesis. Lo que estoy leyendo, quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, a quién lo escribió. Vemos que todas esas respuestas se contestan en el contexto. En el contexto histórico del propio texto, del propio autor del texto y de la propia audiencia del texto. Contexto. Esta es la palabra clave. El Apocalipsis, como la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, es ocasional. ¿Qué es esto de ocasional? Aquí no los explica Gentry. Un escrito ocasional trata directamente de la ocasión histórica y las circunstancias de la audiencia original. Y esto que viene a continuación lo tengo ahí en amarillo y en letras grandes porque esto es importantísimo. Comprender la situación histórica de la audiencia original de Juan es de importancia fundamental para entender su significado. ¿Sí? Apocalipsis fue escrito para una audiencia original. No fue escrito para los que creen que en Apocalipsis 12 se va a hablar de esa aparición que tuvo Juan Diego en el Tepeyac por el amor de Cristo. Tampoco Apocalipsis fue escrito para ese remanente sectario del siglo XIX, seguidor de Mamita White, en Apocalipsis 14. No. Todo lo que se escribió en Apocalipsis tenía como audiencia al siglo I, a estas comunidades cristianas del siglo I. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Apocalipsis fue escrito para una audiencia histórica que pertenece al siglo I, no fue escrito para Amós Hidalgo del siglo presente, ni para ninguna persona del siglo XX, siglo XIX, siglo XV, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es importantísimo. Podemos traer ciertas aplicaciones del texto, por supuesto, pero primero tenemos que la interpretación, tenemos que ceñirla al contexto histórico del siglo I. Entonces, desde este primer punto hermenéutico, los adventistas y los católicos están errados. ¿Sí? Juan no puede estar hablando ni de la Virgen de Guadalupe, ni de este remanente sectario sabatista del siglo XIX. Veamos entonces esto que viene a continuación, porque reafirma lo del contexto. Juan conoce a su audiencia. En el Apocalipsis, Juan está escribiendo una carta a quienes él conocía. Y esto lo podemos ver en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. No hay que leer mucho. Leyendo los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, entendemos que Juan conoce a su audiencia. Apocalipsis habla de ciudades históricas que contienen iglesias históricas del siglo I. Veamos 2 ejemplos. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia.
No dice que las iglesias que están en México en el 2000, no dice a todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos y de todas las épocas. Seamos serios, por favor. Seamos serios a la hora de hablar, de interpretar o de acercarnos al texto bíblico. Juan tampoco escribe a ese grupito sectario del siglo XIX sabatista que ya tanto he repetido. No habla de los adventistas. Esta carta o este libro fue escrito a las 7 iglesias que estaban en Asia en el siglo I. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1, versículo 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, y a la iglesia que fundará Mamita White. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Es decir, que lo que Juan va a describir entre el capítulo 4 en adelante, hasta el final de Apocalipsis, es algo que atañe a la audiencia a la que Juan escribe. Porque es ilógico pensar que Juan escribe Apocalipsis, los primeros 3 capítulos solo son salutaciones a las iglesias de su época y todos los demás capítulos es profecía para saber cuándo se va a cumplir. Porque hay quienes ni siquiera saben cuándo se va a cumplir. Llevan 2000 años diciendo: ya viene Cristo, ya va a suceder, ya va a suceder. Y no hay seriedad en sus palabras. O Juan se equivocó y entonces la profecía que debía de cumplirse pronto no se ha cumplido, o simple y sencillamente nosotros no hemos entendido Apocalipsis. Es decir, desconocemos cómo funciona la apocalíptica judía. Y al desconocer cómo funciona la apocalíptica judía, creemos que profecía es sinónimo de augurios futuros. Interesante. Estas iglesias a las cuales escribe Juan son iglesias históricas, no son simbólicas, son históricas. Esto es importantísimo y esto lo podemos corroborar con la propia historia. Ahora, fíjense, aquí voy a recomendar otro librito del historiador Justo L. González que justamente se llama Cómo leer el Apocalipsis. Y en la página 46 nos dice lo siguiente. Ahora, a la hora de que yo voy leyendo, vayan viendo la imagen. Desde la isla de Patmos hacia tierra firme, el puerto natural de desembarque era Éfeso. Éfeso, interesante, ¿verdad? El lugar donde radicaba Juan. El mensajero que llevaría el libro de Juan, es decir, el Apocalipsis, comenzaría su recorrido visitando Éfeso. El orden en que se mencionan las otras iglesias sigue un amplio círculo hacia el norte, siguiendo la costa hasta Esmirna y luego a Pérgamo, para entonces tomar la carretera que se dirigía hacia el sudeste y que llevaba en ese orden a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Después de esto, la misma carretera volvía a Éfeso, siguiendo ahora el valle del río Meandro en su rumbo hacia el mar. Vemos que aquel mensajero que iba a llevar la carta o el libro de Apocalipsis para irlas leyendo a estas iglesias a la cual el Apocalipsis fue escrito, ¿verdad? El mensajero no dice que aquel que iba a escribir, aquel que iba a llevar el mensaje de Apocalipsis tenía que ir por todas las iglesias del mundo y tenía que ir por todas las épocas del mundo. No. Interesante que este círculo o el orden de las iglesias que aparecen en Apocalipsis concuerda con la geografía del lugar. Por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis debía ser oído y debía de ser de atención urgente a estas iglesias, no a todas las iglesias. Si nosotros pasamos por alto esto, terminamos creyendo que Apocalipsis debe cumplirse saber cuándo. Algunos dicen ya se cumplió en el tiempo de Mamita White y otros dicen se va a cumplir saber Dios en el 2030 o saber cuándo. Entonces, debemos tener en cuenta que si nosotros no tomamos a consideración el contexto histórico de Apocalipsis, terminaremos diciendo barbaries teológicas como los católicos o los adventistas. Bueno, esto fue el primer punto a considerar como recomendación hermenéutica esencial para entender Apocalipsis. Esperen la siguiente cápsula.